Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La última señal de la Tierra murió hace exactamente 42 días. La nave de Elías flotaba silenciosa en la frontera del sector Telum, muy lejos de cualquier esperanza, alimentada apenas por paneles descompuestos y una inteligencia artificial que solo sabía repetir una cosa: advertencia. Nivel de oxígeno crítico. Evacue. Pero no había a dónde evacuar. Elías era el último. No por gloria, ni por destino. Por accidente. Cuando el virus gris devoró ciudades, cuerpos y sistemas inmunes, él fue uno de los pocos que no sucumbieron. No entendió por qué. Ni siquiera quiso entender. Solo escapó, cruzando sectores hostiles, viajando sin rumbo mientras científicos morían con la verdad atrapada en sus labios. Nadie más podía salvar a la galaxia. Solo él. Y ni siquiera sabía cómo. Pero alguien sí lo sabía. Cuando los sensores saltaron a rojo, Elías pensó que era un error. Las pantallas estallaron con ruido blanco, códigos alienígenas, interferencia. Una fuerza invisible sacudió su cápsula como si fuera de papel, y antes de poder maldecir o rezar, todo quedó negro. Despertó atado a una camilla de vidrio flotante, en una sala azulada que parecía respirar con luces suaves y paredes orgánicas. Se levantó de golpe, rompiendo los tubos que colgaban de su cuello. Estaba desorientado, mareado, vivo. Y entonces la vio. Alta, esbelta, de ojos como cristales líquidos teñidos de violeta. Su piel parecía esculpida en jade, luminosa bajo las luces pulsantes. Llevaba una armadura ceremonial con detalles dorados que abrazaban su cintura con precisión peligrosa. «Eres más frágil de lo que imaginé», dijo ella sin emoción. Elías frunció el ceño y retrocedió, tanteando el borde de la camilla como si pudiera defenderse con él. «¿Quién eres? ¿Dónde estoy?» La alienígena se acercó con calma, aunque cada paso suyo sonaba como sentencia. «Soy Zaela, princesa de Ibaris. Segunda hija del trono vacío. Comandante de la nave reluciente. Y tú, humano, llevas la cura en tu sangre». Él se rió, incrédulo. «¿Cura? Apenas si puedo respirar. Ni siquiera sé qué me hace especial». Zaela lo observó en silencio, inclinando levemente la cabeza. Luego habló con una frialdad que estremeció la sala. «Mi gente muere por millones. Cada día. El dominio infectó nuestras aguas, nuestros cielos, nuestras madres. Nuestras crías nacen sin futuro. Pero tu sangre, tu anomalía genética, es la última esperanza». La profecía fue clara. Elías negó con la cabeza, sintiendo el vértigo de una galaxia que lo aplastaba. «No soy un salvador. Ni un guerrero. Solo era un técnico. Un maldito ingeniero de terraformación. Y sin embargo, aquí estás. El universo rara vez pregunta si estás listo». El silencio entre ellos se volvió denso. Elías no sabía si debía odiarla, temerla o agradecerle. Lo que sí sabía era que, en ese instante, nadie más lo había mirado así desde que la Tierra cayó. Como si valiera algo. Como si su existencia tuviera peso. ¿Y qué quieres que haga? ¿Viajar por la galaxia mientras me usas como jeringa ambulante? Zaela se acercó hasta quedar tan cerca que Elías sintió el pulso de energía que irradiaba su cuerpo. Sin tocarlo, lo miró directo a los ojos. «No quiero nada. Pero te protegeré con mi vida. Aunque no lo aceptes. Aunque me odies. Porque si mueres, todo muere contigo». Elías no dijo nada. Ni tenía que hacerlo. En su pecho, un viejo eco comenzó a despertar. Un instinto que había enterrado con su planeta. Zaela se volvió sin más palabra, caminando hacia la puerta orgánica que se abrió como pétalos ante su presencia. Antes de salir, dijo en voz baja: «Tienes muchas razones para temerme. Pero ninguna para dudar de mí». La puerta se cerró. Y por primera vez desde el fin de la humanidad, Elías no se sintió completamente solo. La nave reluciente navegaba en silencio entre campos de asteroides abandonados, ocultándose tras ecos térmicos y cortinas de radiación residual. Desde que Zaela lo rescató, Elías apenas había salido de su cuarto, un compartimento de paredes pulsantes que parecía estar vivo.
Los pasillos olían a mineral cálido y humedad controlada, una mezcla extraña entre lo alienígena y lo uterino. Pero no podía quedarse encerrado para siempre. No cuando la nave le recordaba a cada paso que su existencia importaba. Una noche, aunque en el espacio la noche es solo una ilusión, Elías se aventuró hasta la cúpula de observación. Allí la encontró, sentada con las piernas cruzadas, el cabello recogido en trenzas finas que brillaban como plata líquida bajo el campo de visión estelar. Zaela no se volvió. Solo habló. Dijiste que eras técnico. Pero tus lecturas celulares superan cualquier simulación médica. Tu sangre responde a estímulos que ni nuestros sabios comprenden. Elías se apoyó contra una columna translúcida, mirando el vacío tachonado de estrellas. Eso no cambia nada. Me sigue aterrando todo esto. Yo no pedí ser la cura. Nadie pide cargar con el fuego, dijo Zaela. Pero algunos nacen envueltos en él. Silencio. Las estrellas rotaban lentamente, como si escucharan. Elías la miró de reojo. Había algo en su presencia que lo desarmaba. No era su belleza. Era su forma de estar. Firme, silenciosa, sin pedir nada. Y sin embargo, siempre atenta a cada uno de sus gestos. Como si leyera más allá de sus palabras. ¿Por qué tú?, preguntó de pronto. ¿No tienen soldados, guardianes? ¿Por qué una princesa? Zaela giró el rostro lentamente. Sus ojos violetas reflejaban constelaciones enteras. Porque yo también soy la última. Mi linaje fue destruido en la caída de Varalis. Mis hermanas murieron quemadas en la cúpula del consejo. Mi madre me hizo jurar que protegería lo que aún puede renacer. Eres tú. Aunque no lo aceptes. Elías bajó la mirada. Su garganta se cerró. Era difícil sentir lástima por uno mismo cuando alguien había perdido tanto más. Ella se levantó con gracia y caminó hasta él. Sus pasos no hacían ruido. No era como una humana. No respiraba como una humana. No temblaba. Pero al mirarla de cerca, Elías vio algo que no esperaba. Miedo. Miedo de fallar. De perderlo. De no poder salvar a su gente. No tienes que protegerme, dijo él suavemente. Sí tengo, susurró Zaela. Pero no por órdenes. Porque quiero hacerlo. Elías sintió que algo invisible se tensaba entre ellos. No un campo de energía. Algo más íntimo. El vacío que había entre sus labios se volvió insoportable. Pero no la besó. Se inclinó apenas, y se detuvo. Zaela no retrocedió. Pero tampoco se acercó. Solo lo miró con una intensidad devastadora, como si el solo contacto de sus almas fuera ya demasiado. Y entonces, un zumbido grave cruzó la nave. Las luces se volvieron carmesí. Una alarma vibró como un rugido contenido. Zaela se dio la vuelta, su lanza de pulso apareció en su mano como invocada por voluntad. Elías no tuvo tiempo de preguntar. La nave estaba siendo rastreada. El dominio estaba cerca. Te buscaban en la Tierra, dijo Zaela, caminando hacia la puerta. Pero ahora saben dónde estamos. Elías la siguió sin dudar. ¿Y qué vas a hacer? Ella lo miró por encima del hombro. Lo que sea necesario. La puerta se abrió y la oscuridad del pasillo los envolvió. No hubo tiempo para palabras, ni para besos robados. Solo el zumbido creciente de cazadores acercándose. Elías no lo sabía aún, pero esa noche marcaría el comienzo de algo que ni su ADN ni su lógica científica podían anticipar. El amor no siempre nace del deseo. A veces, nace del miedo compartido. El impacto sacudió la nave como si un dios ciego la hubiese golpeado con un puño. Las alarmas rugían, las luces temblaban y el metal chirriaba como si estuviera a punto de quebrarse. Zaela no dio órdenes. No las necesitaba. Se movía como si el caos fuera su idioma natal. En un segundo, Elías fue arrastrado por ella hasta una cápsula de escape. Él gritaba algo, pero ella no lo escuchaba. Solo sentía el pulso del peligro a su alrededor. La energía del dominio los había alcanzado. La cápsula se selló con un chasquido final y los lanzó al vacío. Fuera, la nave reluciente ardía,
envuelta en esferas de plasma y cazadores biomecánicos descendiendo como bestias. El silencio del espacio era solo una ilusión. El verdadero ruido era el de los corazones latiendo. Cayeron sobre un planeta sin nombre, envuelto en niebla azulada, con árboles delgados como lanzas de obsidiana. El impacto los dejó magullados, pero vivos. Zaela salió de la cápsula primero, con la lanza en alto, escaneando el horizonte. Elías emergió tambaleante detrás de ella. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, tosiendo. Una señal. Ya no nos están buscando. Nos están cazando. El dominio había enviado 5. No exploradores. Ejecutores. Genóforos del núcleo. Cazadores genéticos. Su misión era una sola: eliminar cualquier anomalía humana capaz de revertir la plaga gris. Elías y Zaela no tenían más de una hora antes de que los encontraran. Corrieron por un valle cubierto de líquenes morados que crujían bajo sus pies. Zaela lo guiaba por instinto, por experiencia. Elías intentaba no quedarse atrás, aunque cada músculo de su cuerpo gritaba por descanso. «No puedes seguir llevándome de un sitio a otro como si fuera una reliquia», gritó él, resbalando sobre una roca húmeda. Zaela se detuvo, giró bruscamente y lo tomó del brazo con una fuerza que no era solo física. Era emocional. ¿Crees que quiero arrastrarte? ¿Crees que esto es por deber? Te estoy protegiendo porque si tú mueres, yo muero con tu mundo. ¿Y qué hay de ti? ¿De tu vida? ¿De tu pueblo? ¿Por qué no huyes tú sola? Zaela apretó los labios. Se le notaba el dolor en los ojos. Pero no era físico. Porque si tú caes, no quedará esperanza. Y yo no sobreviviré para ver el fin. Un crujido detrás de ellos los interrumpió. El primer genóforo apareció entre los árboles. Alto como 2 hombres, sin rostro, con una armadura de hueso negro que parecía pulsar. Tenía un arma bioluminiscente en cada brazo. Zaela empujó a Elías tras una roca. «No salgas de aquí. Pase lo que pase». Elías no obedeció. Agarró un rifle de pulso de la cápsula estrellada. Sus dedos temblaban, pero no soltó el arma. Zaela atacó primero. Se movía con una precisión letal, la lanza danzando entre el aire y la carne. Golpeó 1, 2, 3 veces, hasta que el genóforo cayó, pero ya otros venían. Elías disparó. Erró al principio. Luego acertó. Una de las criaturas cayó humeante. Y por primera vez, Zaela lo miró de forma diferente. No como un humano débil. No como una carga. Sino como un compañero. Sangraban. Ella por el hombro, él por el muslo. Pero seguían en pie. Se refugiaron en una cueva angosta, la entrada camuflada por enredaderas vivas. Dentro, la oscuridad era casi total. Elías colapsó contra la pared. Zaela cayó a su lado. Respiraban al unísono. «Estás herida», dijo él, acercándose. Zaela apenas sonrió. «Estoy viva. Por ti. Yo no hice nada». «Sí hiciste. Te levantaste». Elías la miró. Estaba agotado, sucio, herido. Y sin embargo, nunca había visto algo más hermoso que ella, sentada a su lado, sangrando por él. Zaela le tomó el rostro entre las manos. Sus dedos eran cálidos, fuertes. Elías sintió que el mundo se detenía. Estaban a centímetros. La tensión entre ellos ardía. Como si el universo contuviera la respiración, esperando que ese primer contacto ocurriera. Pero no se besaron. No aún. Porque una chispa en los sensores de Zaela les indicó que no estaban solos. El resto de los cazadores ya había llegado al planeta. Y no iban a dar tregua. Elías bajó la cabeza, apoyándola sobre el hombro de Zaela, y murmuró: «No soy el hombre que necesitas. No sé pelear. No soy valiente». Zaela lo abrazó, lenta, protectora, fuerte. «No necesito un guerrero. Necesito que vivas. Eso me basta». Y por primera vez en su vida, Elías creyó que tal vez, si era suficiente. El refugio en la cueva no duró. Los cazadores del dominio rastreaban a través de capas tectónicas, perforaban montañas, olían el miedo.
Zaela sabía que si no se movían pronto, serían descubiertos. Pero sus heridas y las de Elías no lo permitirían. El suelo bajo sus pies temblaba con una vibración extraña, casi como si algo más los estuviera llamando desde abajo. Elías despertó primero. La herida en su muslo seguía sangrando, pero la fiebre se había calmado. Al mirar a su lado, encontró a Zaela sentada contra la pared de piedra, con los ojos cerrados. Dormía por primera vez desde que se conocieron. Su rostro, incluso en reposo, mantenía la tensión de alguien que nunca aprendió a relajarse. No quiso despertarla, pero la pared detrás de él crujió. El sonido no era natural. No era roca cediendo al tiempo. Era un susurro mecánico antiguo, una estructura activándose por presencia humana. Elías se levantó, siguiendo el sonido, y lo encontró. Una compuerta enterrada, cubierta por años de polvo volcánico. Se acercó y colocó la mano sobre el metal frío. Sintió un latido. No suyo. No de la cueva. Del metal. La puerta se abrió con un suspiro largo. Zaela despertó de inmediato y fue a su lado. Eso, no estaba allí antes, dijo. Creo que reaccionó a mí, respondió Elías. O tal vez a nosotros. Bajaron juntos. Los escalones eran orgánicos, iluminados por cristales opacos que despertaban con su presencia. El aire olía a pasado, a humanidad antigua, a secretos sellados. Al fondo encontraron un laboratorio, o lo que quedaba de uno. Consolas cubiertas por polvo, cápsulas rotas, esqueletos en trajes de aislamiento. Todo estaba en ruinas, excepto un único dispositivo aún encendido, alimentado por una fuente de energía oculta. Una grabación emergió sin que nadie la tocara. Era un holograma de una mujer humana, envejecida, con los ojos cansados pero brillantes. Su voz los envolvió. Si estás viendo esto, significa que el portador ha sobrevivido. Mi nombre es Doctora Camila Rivas. Trabajé en el proyecto Génesis, el último intento de la humanidad por detener la plaga gris. Descubrimos que la única forma de crear una cura estable era a través de una fusión genética entre nuestra especie y otra, una especie capaz de resistir la mutación emocional de la plaga. Ustedes, los ibarianos. Elías sintió que el estómago se le apretaba. Zaela no dijo nada. Solo escuchaba, inmóvil. La grabación continuó. El portador fue modificado al nacer sin su conocimiento. Su ADN es incompleto. Necesita integrarse con un descendiente puro de Ibaris para activar el código final. No es transfusión. Es unión. Un lazo de alma y cuerpo. Una sincronía total. Zaela se giró lentamente hacia él. Su rostro era una mezcla de asombro, duda y algo más profundo. Algo que dolía. Yo soy la última de sangre pura, dijo con voz quebrada. No queda nadie más. Elías retrocedió un paso. ¿Esto era lo que querían? ¿Usarme para emparejarme contigo como una pieza de maquinaria? Zaela negó suavemente con la cabeza. No. Esto no lo sabía. Nadie lo sabía. No estaba protegiéndote por eso. Elías se acercó. Sus ojos estaban húmedos, pero no por debilidad. Por rabia. Por culpa. Por el peso del destino impuesto. Entonces dime algo, Zaela. Si no fueras la princesa, si yo no llevara la cura, si fuéramos solo tú y yo, ¿seguirías quedándote? Zaela se acercó hasta que sus frentes casi se tocaron. Su voz fue un susurro. Sí. Me quedaría. Porque cuando te vi por primera vez, supe que no eras solo un portador. Vi tu fuego. Vi tu miedo. Y aún así caminaste. No hubo beso. Pero hubo algo más. Elías se inclinó hacia ella y apoyó su frente en la suya. Fue un acto simple, pero absoluto. 2 respiraciones entrelazadas. 2 soledades fusionadas. Y en ese instante, el núcleo del laboratorio brilló. Un pulso de energía salió de él y recorrió sus cuerpos como una descarga leve, como si algo antiguo despertara entre ellos. La grabación finalizó con una frase grabada para siempre en sus mentes. Cuando se unan no solo con el cuerpo, sino con el alma, la cura respirará. La cueva entera vibró.
Afuera, el dominio ya perforaba la montaña. La cuenta regresiva había comenzado. Pero dentro de ellos algo nuevo había nacido. No una cura. No aún. Una decisión. Y esta vez, no iban a correr. El temblor que recorrió la montaña no fue natural. Fue una advertencia. El dominio había llegado con toda su fuerza. Desde la cima hasta las entrañas, torretas biomecánicas perforaban la roca, desatando una tormenta de fuego negro y relámpagos sintéticos. Los cazadores ya no buscaban. Venían a erradicar. Zaela emergió del núcleo del laboratorio con los ojos encendidos. La energía que había recorrido su cuerpo aún la envolvía. La armadura rota que llevaba antes se reconstruía a sí misma, adaptándose al nuevo vínculo que la unía con Elías. No había un solo gesto en su rostro que dudara. Elías, por su parte, no tenía armadura ni entrenamiento. Pero algo había cambiado. Sentía que su sangre ardía, que sus sentidos se expandían. No era solo la adrenalina. Era la sincronización. Desde la unión en la cueva, algo antiguo y dormido se había encendido dentro de él. Zaela le entregó una lanza de luz, una reserva de energía pura que ella misma generó con la palma de su mano. «No retrocedas», le dijo sin mirarlo. «Si mueres ahora, yo muero contigo. Entonces pelearemos juntos», respondió Elías. Salieron al claro. La tormenta ya caía. 3 cazadores descendían en un rayo oscilante, seguidos por naves de impacto. Todo el valle se volvió rojo y púrpura, como si el cielo mismo sangrara. La montaña explotó detrás de ellos, liberando columnas de ceniza caliente. Zaela fue la primera en atacar. Su lanza cortó el aire con una precisión mortal. Se lanzó contra el primero, esquivando tentáculos mecánicos, girando en el aire como una estrella viviente. Elías no podía dejar de mirarla. Por un segundo, olvidó todo lo demás. Y entonces, uno de los cazadores lo vio. La criatura lo embistió, y Elías rodó por el suelo, apretando la lanza improvisada. El impacto lo hizo sangrar por la boca. Se levantó como pudo. Disparó con torpeza. Erró. Luego recordó. Respiró. Sintió el vínculo. No estaba solo. Zaela le gritó sin palabras. Una mirada bastó. Él la entendió. Canaliza la energía. No dispares. Proyéctala. Elías levantó el arma y apuntó sin mirar. El corazón se le alineó con el ritmo de Zaela. Un disparo brotó como un rugido contenido. El rayo atravesó al cazador y lo partió en 2. Elías jadeó. Había sentido todo. Desde el impacto hasta la muerte. Y no se detuvo. El campo de batalla se convirtió en una danza violenta. Zaela giraba como una diosa vengadora, su lanza envuelta en fuego azul. Elías disparaba, bloqueaba, esquivaba, no con precisión militar, sino con pura determinación. Luchaba por ella. Por sí mismo. Por todos los que no podían hacerlo. El último cazador descendió. Era más grande. Más inteligente. La bioarmadura que lo cubría era negra como el vacío. Sus ojos brillaban con lógica asesina. Abrió la boca y una voz mecánica emergió, dirigida a Elías. Portador. Has fallado. El antídoto será extinguido. Elías bajó el arma. No por miedo. Por algo más profundo. Entonces Zaela dio un paso adelante, colocándose frente a él. Sangraba por un corte en el costado, pero mantenía la mirada firme. No tienes idea de lo que despertaste, dijo ella al monstruo. No es solo un portador. Es mi vida. El cazador cargó. Zaela lo enfrentó sin retroceder. Pero no lo hizo sola. Elías corrió junto a ella. No eran 2 frentes. Eran uno. El último de una especie y la última de otra. Su sincronización los convirtió en un único punto de impacto. El choque fue brutal. El suelo se partió. La montaña rugió. Y el cielo se volvió blanco. Cuando el polvo se disipó, el cazador estaba muerto. Su cuerpo se evaporaba en fragmentos oscuros. Elías estaba de rodillas. Zaela lo sostenía. Ambos temblaban. Ambos vivos.
La nave del dominio, que orbitaba más arriba, comenzó a retirarse. No por estrategia, por miedo, porque lo que habían visto no tenía nombre. Dos seres sincronizados más allá de la lógica. Elías respiraba con dificultad. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente estaba clara. Ella lo abrazó sin decir nada. Ya no había necesidad de palabras. En el centro de su pecho, algo vibraba. La cura, el cambio, la nueva vida. Y no vendría con laboratorios. Vendría con ellos. Juntos. El mundo que antes era solo roca, polvo y muerte, comenzó a cambiar en silencio. Durante días, Zaela y Elías permanecieron en la cueva del laboratorio, reconstruyendo sus fuerzas, adaptándose a la nueva realidad que palpitaba dentro de ellos. No era una simple cura. Era un despertar. Sus cuerpos se habían enlazado no solo en batalla, sino en esencia. Cada célula de Elías cantaba una nueva melodía que los sensores del laboratorio apenas podían registrar. Era vida nueva, no una repetición de lo viejo. La plaga gris, antes irreversible, comenzó a retirarse dondequiera que Elías pisara. Pero no era solo su sangre. Era el vínculo. Sin Zaela, él no era nada más que un portador. Con ella, era origen. Un mensaje fue enviado desde una consola olvidada, oculto en una frecuencia antigua que solo las colonias más alejadas podrían recibir. Una señal sencilla. Sin amenaza. Sin exigencias. Solo una promesa. Estamos vivos. Y tenemos la cura. Pasaron semanas. La montaña dejó de temblar. Las plantas que crecían al borde de los riscos mutaron lentamente, adaptándose a la nueva energía que flotaba en el aire. Animales ocultos, que se habían mantenido al margen de la devastación, salieron de las sombras, atraídos por una fuerza que no comprendían, pero que los llamaba. El mundo entero comenzaba a respirar de nuevo. Una nave descendió un día tranquilo, sin alarmas ni armas. Era pequeña, médica, con un símbolo blanco grabado en sus costados. De su interior bajaron seres de distintas razas. Científicos, exploradores, líderes desesperados. Todos portaban el mismo rostro, esperanza temblorosa. Elías los miró desde lo alto de una colina, con Zaela a su lado. No llevaban armadura. No necesitaban. Él sostenía su mano. Ella no soltaba la suya. Uno de los médicos se acercó lentamente, sin atreverse a hablar al principio. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Es verdad que funciona? Elías asintió. Pero no soy yo. Somos nosotros. Solo juntos puede existir la cura. Los visitantes no entendieron al principio. Querían viales, muestras, instrucciones. Pero Zaela fue firme. No es algo que se extrae. Es algo que se comparte. Que se respeta. Esto no se convierte en propiedad de nadie. Nació de dos especies condenadas. Y vivirá solo si se cuida como un hijo. La nave se retiró con la muestra del nuevo código genético encriptado. Una promesa de cooperación. Y una advertencia. Si intentaban reproducirlo sin el vínculo original, fallarían. Solo la unión real activaba el poder. No había atajos. No había explotación posible. Esa noche, cuando el cielo se tiñó de colores que ni los mapas galácticos habían previsto, Elías y Zaela se sentaron junto al fuego. Por primera vez en años, Elías durmió sin sueños de muerte. Al amanecer, Zaela le susurró al oído. El mundo ya no se acabará contigo. Pero yo quiero que empiece contigo. Elías la miró. Tocó su rostro con una ternura que parecía imposible después de todo lo que habían vivido. Ya no había miedo en sus ojos. Solo certeza. Nos quedaremos aquí, dijo él. Donde empezó todo. Haremos que crezca. Y crecieron. Construyeron una estación junto a las ruinas del laboratorio. No un palacio, ni una base militar. Un santuario. Donde seres de todo el sistema llegaban a aprender, a curarse, a empezar de nuevo. Nadie venía con armas. Nadie se iba sin haber cambiado. El tiempo pasó. Zaela dio a luz a una hija. No era solo una humana ni una ibariana. Era una fusión pura.
Una criatura de ojos dorados y piel cambiante, cuya risa podía hacer florecer un jardín muerto. Le llamaron Naira. En el idioma antiguo de Ibaris, significaba la que respira por todos. Y así, en un planeta sin nombre, donde la muerte había reinado demasiado tiempo, el amor fundó una nueva galaxia. No con guerras, sino con el simple acto de vivir. Juntos. Para siempre.